El sistema de control fiscal del cual hacen parte las contralorías, tanto las departamentales como la Contraloría General de la Nación, incluso las contralorías a nivel de ciudades, es muy importante para el país. O sea, necesitamos un órgano de control que evidentemente logre hacer un control a la gestión de los recursos públicos, al uso de esos recursos que son de todos. El punto detrás de lo que hemos tratado de plantear por varios meses con otras organizaciones es que necesitamos fortalecer ese sistema de control. En muchos casos, y desde la lectura de Transparencia por Colombia, lo que encontramos es que muchas de las contralorías, sobre todo las contralorías departamentales que medimos a través de varias herramientas, aún se encuentran en un riesgo importante de corrupción, de debilidad institucional, de falta de procedimientos y por lo tanto falta de capacidad para poder ejercer ese control fiscal. Lastimosamente el debate todavía está muy quedado, creemos que todavía hace falta profundizarlo para que logremos una reforma mucho más de fondo en el país en este tema, pero en todo caso es importante que no transmitamos la idea de que el control no es necesario, por el contrario, sí es necesario y lo tenemos que fortalecer. Los mayores riesgos de corrupción aún de un grupo amplio de contralorías departamentales, en el caso del análisis que hacemos nosotros, está relacionado con, en primer lugar, unos bajos niveles de participación ciudadana y de control social. Es decir, las contralorías, aunque son una instancia de control al uso de los recursos públicos, también tienen la posibilidad de ser observados por la ciudadanía y vemos que los mecanismos que ponen a disposición de los ciudadanos para esto todavía son muy deficientes. En segundo lugar, es importante fortalecer las capacidades institucionales de las contralorías para poder ejercer de manera más efectiva su función. Por ejemplo, vemos que en muy pocos casos hay unos instrumentos efectivos de herramientas éticas, de planes anticorrupción, de planes, de medidas mucho más fuertes de prevención de actos irregulares. Y esto es muy importante poderlo transmitir porque para que las contralorías puedan cumplir con su función, internamente deben contar también con unas capacidades suficientemente fuertes. Según el ranking que publicamos precisamente este año del Índice de Transparencia de Entidades Públicas 2015-2016, encontrábamos que la Contraloría de Amazonas, de Guainía y de Vichada son las que todavía se encuentran en un riesgo muy alto de corrupción. En riesgo alto tenemos, por ejemplo, la Contraloría del Cesar, de Vaupés, de Chocó, de Casanare, en ese nivel, digamos, de mayores riesgos. Por el contrario, encontramos que hay menor riesgo en contralorías como la del Huila, Cundinamarca, Risaralda, que son contralorías que tienen unos procedimientos internos más fuertes, que tienen una apertura más directa hacia la ciudadanía y que han hecho un esfuerzo importante por mostrar su gestión a la sociedad en general. Ese es un tema que hay que resolver de fondo y creo que hace parte de ese conjunto de reformas estructurales que tenemos que dar en el país. Yo creo que es importante poder hacer un debate amplio, no politizado, sobre la necesidad de contar con unos mecanismos mucho más eficientes de control de los recursos públicos y mientras que exista ese problema de conflicto de interés, mientras que exista ese problema en los procedimientos de designación, va a ser muy difícil que realmente cerremos esas oportunidades a que la corrupción pueda darse. Yo creo que tenemos que buscar las maneras para que esa designación de las cabezas de los entes de control fiscal pueda darse de manera muchísimo más independiente, pero acompañado de esto poder dotarlos de capacidades técnicas, de capacidades de recurso humano, capacidades tecnológicas, por supuesto, para adelantarse precisamente a posibles hechos de corrupción que ellos mismos deberían estar viendo de manera mucho más activa.
Hay todavía un trabajo importante por realizar en materia de, por ejemplo, de divulgación de los presupuestos y de la planeación financiera de las contralorías, y esto tiene que ver también con la posibilidad de hacer control social a la forma como se están haciendo las contrataciones. Hay un tema adicional que también nos preocupa ahí y que tiene que ver con la gestión del talento humano, del recurso humano, que todavía genera en el país mucha inestabilidad en el Estado. Es decir, todavía dependemos en Colombia de un amplio número de contratistas, a diferencia, digamos, de la estabilidad que puede dar un empleo estable de carrera. Y esto, junto con los temas o las alertas relacionadas con contratación pública, hacen que la mezcla de riesgos de corrupción sea más alta.